Acá. Como quiera. Es la cuenta de vamos. 100 millones. Ahí sí. Bueno, les damos la bienvenida a todos los residentes de la comunidad La Palma. A reunir nuevamente ahora para seguir con el proceso para ingreso de toda la documentación formal ante Serviu. Y bueno, realizando un poco de memoria, la vez pasada nos reunimos de esta misma modalidad para realizar y revisar los aspectos generales del proyecto en la difusión, que son los requisitos más generales de la ley, del reglamento, de todos los antecedentes necesarios para el ingreso a Serviu para el desarrollo del proyecto. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con estas actividades y corresponde, como bien indicaba Ángel hace un momento, el diagnóstico del proyecto que fue desarrollado por Jessica Sangüesa, ella es arquitecto, así que ella va a estar realizando la presentación de todo el diagnóstico, el contexto actual que tiene hoy día su comunidad. Y bueno, más adelante vamos a revisar también las implicancias del proyecto para que todo esté normado, funcional para el ingreso formal a Serviu, ¿ya? Hoy día solamente es la presentación, como bien indicaba delante hace un instante Ángela, y la próxima reunión ya se va a definir formalmente cuál va a ser el proyecto, ¿ya? Todos estos antecedentes son requisitos, son fundamentales para el ingreso a Serviu, y también los insto a que en la medida nosotros podamos enviar los links de formulario de Google, también puedan ingresar si estuvieron presentes o si no lo están, ¿ya? Aquellas familias que no están presentes también tienen que ingresar, y ustedes que están presentes hoy día en esta reunión lo deben realizar de igual manera para completar sus datos y completar su asistencia, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, para no alargar más, Jessica, con la presentación. Bueno, buenas tardes, me presento, soy Jessica, ya lo nombraron. Yo estuve a cargo del diagnóstico técnico del edificio. ¿Y de qué se trata esto? Es como Ceremi me manda unas fichas y yo tengo que hacer una inspección del edificio y un registro fotográfico de este para ver en ciertos aspectos que ellos me clasifican y yo tengo que analizarlos. Y a través de este registro fotográfico que se hace en terreno, yo lleno una ficha y después se presenta a Ceremi, que en este caso si no, está aprobada. Sí, Ángela, ¿cierto? Sí, ya todavía no nos llega el borrador de la, Claro, pero de la resolución, pero una ya nos noticia mandaron la extraoficial aprobación. ahí, claro. Entonces voy a compartirles pantalla, ¿puedo compartir? Para que veamos un poquito de qué se trata el diagnóstico. Ok. Estoy compartiendo bien pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya, perfecto. Ya, bueno.
La edificación se encuentra en Brown Norte, 518, Comunidad Edificio La Palma. Aquí se ve el emplazamiento, la ubicación del edificio. ¿Qué podemos decir de este? Que su construcción está en hormigón armado, con muros de 25 centímetros, tiene ventanas de aluminio y además en fachada oriente y poniente tiene ventanas simples y además tiene una estructura de acero cuadriculada. Tiene una altura de 8 pisos. La techumbre es curva. Ahí pueden ver las fotos de la fachada del edificio. Bueno, el primer aspecto es techumbre. Se puede observar en general que no tiene un mayor deterioro propiamente tal la techumbre, aparte del paso de los años que igual se nota que ha tenido una mantención, y quizá el tema con las pinturas se puede notar un poco más el tema de este paso de los años, pero en general se nota una techumbre en buen estado y tiene solamente unos problemas en particular que se pueden notar acá, que se han reparado igual, pero no posee un mayor deterioro con el paso de los años. Bueno, la construcción del edificio es en 1991. Han pasado ya 20 años, 30 años desde la construcción de este edificio. Este es el sector, bueno, esta techumbre es del último piso, del octavo. Esta techumbre es del piso 6, que también se nota en buenas condiciones, y pueden observar, no se nota una hojalatería que tenga punta saliente, o las techumbres con parche o en mal estado. Tiene una buena mantención. Una pintura quizás le podría faltar, pero en general tiene buena mantención. Tiene el deterioro propiamente tal por el paso de los años. Bueno, el segundo aspecto, el sistema de drenaje y absorción de aguas lluvias. También se encuentra en el mismo, bueno, como se vio, la techumbre no presentaba un mayor deterioro, y las bajadas de aguas lluvias tampoco, están en buena mantención. No se nota que tengan alguna filtración, porque en los muros no se ven humedades o descascares de los estucos, de la pintura. Entonces se ve una buena mantención de las bajadas de aguas lluvias. Y también posee este sistema de drenaje, también de absorción de las aguas lluvias, que serían en estas rejitas, porque el exterior está pavimentado completamente, por lo tanto ahí se nota que tiene una pendiente y que las lluvias van a este sistema de absorción, de drenaje. Bueno, la estructura de techumbre y aislación térmica. Las cerchas se notan en buen estado. El mismo deterioro por el paso del tiempo. Como vimos, igual la cubierta también está en buen estado. Tiene esto en particular que tuvo unas filtraciones que fueron subsanadas. No sé cómo están en este momento, pero el día de la visita estaban reparadas, que sería como el problema que tiene la cubierta. Pero la estructura de la techumbre está funcionando bien. Lo que sí es donde tiene problemas es en la parte de la aislación térmica, porque se puede notar acá que tiene lana mineral, pero en algunos sectores, y en otros sectores tienen unas planchas de poliestireno que creo que se pusieron ahí, no son como parte de la base original, que es la lana mineral. Y bueno,
eso sería como que el problema de la techumbre sería el tema de la aislación, que no posee la aislación adecuada, como en todo el paño de la techumbre. Bueno, acá también mostramos la estructura de la techumbre, que se ve que estas cerchas, y acá el tema de la aislación, que se nota que están unos sectores con poliestireno, con unas planchas, en este sector no tiene, y acá son las instalaciones propias del edificio. Bueno, en los cielos de los últimos pisos, bueno, este es el departamento 82, si mal no recuerdo, que tuvo unas filtraciones en una de las piezas, en uno de los dormitorios, pero fue por el mismo tema de la cubierta que tenía estos problemas, que acá en el pasillo por donde uno ingresa a la cubierta también se nota que tuvo algunos problemas de humedad. Y en el 6º piso también, y al parecer fue porque tuvo algunas filtraciones con la bajada de aguas lluvias. Es lo que se pudo visualizar en ese momento, que me imagino que fueron reparadas estas filtraciones. Bueno, en la red de alcantarillados pasa lo mismo. Cuando hice la visita se notaron problemas en los CHAF y con el tema del alcantarillado solamente en 3 departamentos. Fueron casos puntuales, porque la red de alcantarillado en general funciona bien. No tiene un daño medio o grave, sino que es el daño propio de los años que tiene el departamento, o sea, la edificación. Acá se pueden observar algunas humedades y en algunos departamentos quizás también estas humedades es porque no están funcionando los extractores, como un exceso de humedad también. Aquí en el piso, en el departamento 14 tuvo un problema también con el tema del alcantarillado. Se nota acá en los muros donde tiene humedades y supone que por ahí pasa la red de alcantarillado. Y en el departamento 44 también, que su vecino, bueno, es la parte de los artefactos, pero del vecino que tuvo problemas, él ahí tuvo que romper y tuvo que reparar. Pero en general el estado de conservación de la red de alcantarillados, que se nota por los artefactos, por los CHAF, están en buenas condiciones en el edificio en general. Con la red de agua potable es lo mismo. En los remarcadores no se notó ninguna filtración, en las conexiones de las casas, de los departamentos, tampoco tenía buenas conexiones. Posee red seca, red húmeda. En sala de máquinas, las bombas de impulsión también estaban en buen estado, no tenían problemas, estaban funcionando correctamente. Bueno, acá se pueden ver las instalaciones de algunos de los departamentos con el tema del agua potable y están funcionando bien, están en buenas condiciones. Acá podemos ver otros artefactos, las conexiones con los califón, duchas, lavaderos, las logias. Bueno, la red de gas también se encuentra en buenas condiciones. No se observó ninguna filtración, están en un estado de mantención bueno. Acá se puede observar igual las conexiones. Y además el edificio posee sello verde. Esto aún más me ratifica que las conexiones del gas están en buenas condiciones y no han tenido problemas. En la red eléctrica pasa lo mismo. No hay conexiones que se puedan ver en malas condiciones, con el sistema de canalización en mal estado. Los medidores se encuentran en buen estado. Además posee un generador para emergencias.
que es del edificio. En general, buena mantención en la parte eléctrica. Bueno, en los aspectos constructivos, que en el tema de la fachada, aquí ya empezamos a tener un poquito de problemas, porque si pueden observar todo el tema de los balcones, debido a la nula impermeabilización de este, ha tenido descascares de pintura, desprendimientos de estuco. Este es el balcón que más daño tenía, que si no me equivoco es del 34, no, 32. 32. Sí, ese es fue el balcón que más daños tiene, que se nota en la fotografía, que se ve la enfierradura y el tema del estuco, se cayó toda esta parte del perímetro del balcón. Esto también ha generado problemas en los pisos, sobre todo en las esquinas, que es donde tiene más problemas de humedad. Bueno, en los cielos, ahí se puede observar en las fotografías el daño que tienen la estructura de los balcones. Se generan en desprendimientos de estuco y del material de este mismo por el perímetro del balcón. Y bueno, acá en el departamento 14 también tiene un problema con la estructura de la ventana, que al estar expuesta directamente a piso, con la humedad y con el paso del tiempo y la poca mantención de esta ventana, ha sufrido bastante deterioro con el tema del óxido y la humedad. Se puede observar ahí, sobre todo en esta esquina, que justo le queda una bajada de agua lluvia ahí. Bueno, otro tema es la envolvente, que también se observa sin un mayor deterioro. Está bien mantenida, no se notan sectores de humedades o descascares de pinturas importantes. Tiene buena mantención la envolvente, no se observó un mayor desgaste de materiales o eflorescencia, humedades por el tema de las bajadas de agua y lluvia o algún otro problema que pueda existir con el tema. En el piso 8 se presentaba este tema de también, pero es a nivel de estuco. Es a nivel del revestimiento de la pared y en este sector del balcón. Pero en general se observa en una buena mantención. La estructura de la caja escalera también pasa lo mismo. Está con pavimento antideslizante en cada peldaño, demarcado, huella contra huella, y acá igual presenta se despega un poquito aquí la demarcación, pero es también por el tema de la mantención y de los años que lleva el edificio. Pero un deterioro mayor a eso no, se encuentra en súper buenas condiciones el tema de la caja escalera. Y la circulación horizontal también. Los pisos también se ven en buen estado, tienen buena mantención. En los pavimentos de los espacios comunes pasa lo mismo. Cada ingreso está delimitado por pavimento. Se encuentra igual en buen estado de conservación. Acá en el tema del ingreso de lo vehicular, tiene un desgaste, pero propio del paso de los años que tiene y por la circulación misma de los vehículos. Pero en general se ve en buen estado. Acá podemos observar igual, acá tienen acopio de basura, pavimentos del ingreso, de los pasillos, en buen estado.
Con el tema de la iluminación pasa lo mismo, también tiene buena mantención, tiene una buena dotación de luminaria, los pasillos siempre permanecen iluminados, no faltan luminarias, se mantiene en buenas condiciones, y acá también tenemos una visión nocturna. Si se fijan, acá me fijo que en los estacionamientos, cada estacionamiento tiene su luminaria, el ingreso está iluminado lo suficiente, y se nota una buena, que no falta una dotación de luminarias en el tema de los espacios comunes. En el cierre perimetral observamos que existe una reja que sería el ingreso de los vehículos que están situadas en la línea de edificación. La parte del antejardín, eso sí, está abierta, no posee reja, y el ingreso al edificio es directo. No tengo un cierre acá en la línea oficial del edificio. El perímetro del terreno también está cerrado con muros, y eso en general se nota en muros y en los portones eléctricos que están funcionando bien. El tema de los estacionamientos también el edificio contempla con un espacio propio para los estacionamientos, están demarcados, están techados y enumerados. Por lo tanto, funcionan bien y tienen una buena mantención. Bueno, ahí ese sería como el análisis general de los espacios comunes del edificio y en cómo estaría la envolvente, la estructura. Y después de esto se llega a una conclusión para hacer una priorización de partidas. ¿En qué mejoramientos se van a realizar en la comunidad? Entonces se llegó a la conclusión de acondicionamiento térmico, el tema de la reparación e impermeabilización de los balcones y el cierre perimetral. El tema del acondicionamiento térmico es porque se tiene que actualizar a la normativa térmica actual, que se ha ido actualizando, desde el 2000 en adelante se ha ido actualizando, y el hormigón armado y más revestimiento no me permite, según normativa, cumplir con estas condiciones de transmitancia térmica que se exige. Por ejemplo, el muro en la transmitancia térmica me da un 3.65 y lo que me exige la ley para que cumpla es 1.9. Entonces, igual estamos bastante pasados con el tema de la transmitancia térmica. De hecho, ahora los edificios que se construyen tienen que regirse como por esta normativa y tienen que tener una solución térmica aparte. Si son de hormigón armado, tienen que tener una solución térmica aparte de solo ser de hormigón armado. Y esto se refleja en la intervención de la envolvente completa. Esto quiere decir que aparte de la envolvente incluye ventanas y además aislación térmica en techumbre. Después el tema de la reparación e impermeabilización de los balcones es porque, como vieron ustedes, se encuentran igual con harto deterioro, que esto se debe principalmente a la humedad. Entonces aquí se va a impermeabilizar el balcón y se va a reparar obviamente los sectores donde están con desprendimientos de estuco. Y también se pensó en un cierre perimetral, porque como les mostraba, está sin una reja en la línea oficial, o sea, ingresan directamente al edificio.
y por lo que comentaron habían sufrido igual actos de vandalismo y todo, porque justo estábamos con el tema del estallido, pero también se había pensado en el cierre perimetral. Y esas serían las 3 partidas que se priorizaron en el edificio. Pero en general el edificio se encuentra en buenas condiciones. Eso sería... Y con una consulta, ¿podrías explicar a la comunidad cómo es el tema de Lakes? Porque Lakes es bastante invasivo para el edificio. En cuanto a la fachada, cómo se solucionan los encuentros con ventanas, y la instalación de Lakes también es bien sucia. Ahora sí. vamos a ver Mira, ahora claro, ahora en los parámetros... Espérame que me quiero salir del... Abajo en compartir pantalla le aprietas de nuevo. Bueno, a ver, voy a ver si ahí... No, cancelar. Que me quiero salir. No puedo. Ahí está. O sea, saliste de la Ahí salí. presentación. No, saliste Sí. solo del modo presentación. Tienes que Sigue dejar de compartiendo. compartir. Ándate a la flechita de compartir pantalla. Sí, sí, ahí estoy. Es que me dice... Quiero salir, pero espérame que no me... No veo la opción. Ah, mira, del- detener la compartición. Voy a verlo acá. Ahí, Sí, ahí salí. te lo saqué. Ahí sí. Ah, tú. Ok. Ya, más que nada lo que presenta Jessica es toda la identificación del estado actual del edificio, de acuerdo a los parámetros que indica la Seremi y también considerando los tipos de obra que se pueden postular por los subsidios del ministerio, porque el decreto establece una cierta cantidad de partidas que se pueden ejecutar, no es todo lo que uno quiera o necesite, sino que son las partidas que el decreto establece que son factibles de financiar con subsidio. ¿Ya? Entonces, dentro de esas partidas de lo que tienen ustedes con el deterioro, las alternativas que tenemos son las 3 que se plantearon, no tenemos más porque en general el tema sanitario era muy puntual, eran 2, 3 departamentos, pero eran casos específicos, no era un daño de las redes, como se han visto en otros condominios, por ejemplo, que son redes de fierro fundido, ustedes tienen redes de PVC, entonces son cosas muy puntuales. Y el resto de las redes en general está también en buenas condiciones. Entonces, en realidad, dentro de las partidas que el ministerio establece dentro del decreto, tenemos solo las 3 indicadas por Jessica, que era acondicionamiento térmico, reparación de balcones y cierre perimetral. Como los recursos son limitados, lo más probable es que solo alcancemos a hacer acondicionamiento térmico y cierre perimetral. O sea, perdón, acondicionamiento térmico reparación y de balcones. reparación de balcones que vienen más o menos de la mano, porque para reparar balcones se necesitan andamio y para hacer acondicionamiento térmico se necesitan andamio, entonces como que los dos se ayudan para poder financiarse, porque no son partidas baratas, digamos, son partidas que tienen muchos ítems, entonces en general los subsidios están bien apretados. Entonces, lo más probable es que cierre perimetral no alcancemos a ejecutarlo con el presupuesto del proyecto, ¿ya? De todas maneras, ahora yo les voy a mostrar una presentación que vamos a retomar lo que vimos la vez anterior, el resumen, no un resumen, sino que más bien como los puntos importantes respecto a los plazos para que ustedes se recuerden y luego vamos a ver las implicancias del proyecto, de la alternativa de proyecto. Ay, esta cosa de ahí. PowerPoint. Va. Perdón, se equivocó de pantalla. Ahí sí. Ya. Ahí vamos a la presentación. Ya. Entonces, como recordatorio más que nada, las etapas del proceso. La etapa 1 de certificación, que conversamos la vez anterior, la etapa 2 de elaboración y presentación del proyecto y la etapa 3 posterior a la selección del proyecto. La etapa 1 de certificación hasta la resolución de llamado ya se cumplió.
Salió la resolución de llamado, salió la certificación, todavía no tenemos la resolución de certificación, que es el documento oficial con el que se establecen las partidas que se pueden postular, pero ya preliminarmente se respondió la certificación en sí con el informe de revisión y se aprobaron los subsidios y se aprobaron las partidas. Por lo tanto, solo falta el documento formal para poder enviárselos a ustedes para que lo tengan para conocimiento. Ahora, importante tener en consideración que para el 28 de agosto, de julio, perdón, ya deberíamos tener el ahorro completado a través del depósito a plazo que se requiere para formalizar la postulación. Ya lo que preliminarmente nos dijeron, pero todavía no hay muchos antecedentes, es que al parecer se va a hacer en línea con el sistema del ministerio, que yo lo ocupaba en veces anteriores, no es muy amigable, pero sí exige subir el depósito a plazo. Entonces el depósito a plazo va a tener que estar antes del ingreso del proyecto, ¿ya? Para que lo tengan como antecedente. Entonces nosotros ahora estamos de lleno en la etapa 2, que es la elaboración y presentación del proyecto. Jessica está trabajando en el desarrollo del proyecto, y luego de eso vamos a tener el presupuesto para poder ingresarlo al sistema, y en relación a eso y la priorización de la región, que tiene una serie de parámetros que van a definir el puntaje que tenga el condominio, se va a definir si están habilitados o no para presentar proyectos, ¿ya? Entonces, ahora nuestro siguiente hito sería lograr que el proyecto salga habilitado una vez que se presente el presupuesto, y que habilitar significa finalmente que haya recursos disponibles para que la comunidad salga beneficiada. Si nos habilitan, eso nos permite presentar el proyecto al Servio. Y luego de eso ya es solo pasar la etapa de calificación del Departamento de Estudios del Servio. Otro punto importante es el tema del financiamiento. Ya resuelto la primera etapa de selección, vamos a contar con los 4 elementos que están en rojo, que es el ahorro de 6,5 UF, esto porque ustedes son una segunda postulación y acondicionamiento térmico requiere 0,5 UF adicionales al ahorro base. El subsidio base, que es hasta 50 UF por unidad postulante, el subsidio por riesgo, que es hasta 25 UF por unidad postulante, que está asociado a la reparación de los balcones, para eso se otorgó, y acondicionamiento térmico, que es hasta 120 UF para las partidas de acondicionamiento térmico asociadas a la instalación del sistema de aislación térmica. Esto es solamente una imagen referencial, que es el material que les dejó Jessica a Jessica el viernes pasado, para que pudiera compartirlo con los vecinos, para que tuvieran un resumen general de los tipos de trabajos que podíamos postular a través del proyecto, ¿ya? Eran dos hojitas donde se detallaba más o menos las partidas y la envergadura, digamos. Sobre la partida de mejoramiento reparación de balcones, esta viene con el subsidio de riesgo y tiene que ver con la reparación estructural de los balcones, que es como la imagen que se ve a la izquierda. Estos son los balcones que estamos ejecutando en otro proyecto, que a la izquierda se ve cómo se repara la parte de material que se ha perdido a través de un mortero estructural, y luego de eso se repara la superficie para dejarla terminada, y posteriormente a eso se termina con pintura. Y el tema de acondicionamiento térmico en términos generales es el acondicionamiento del edificio en relación a instalación de aislación térmica en la techumbre, instalación de aislación térmica en los muros y cambio de ventanas asociados a ese acondicionamiento térmico. Lo bueno del sistema, que como es un sistema de la envolvente, no disminuye superficies al interior de los departamentos, solo trabaja hacia el exterior, ¿ya? Entonces la aislación térmica sería en la techumbre, y en los muros se instala el sistema AVES, que se llama, que en sencillo son planchas de Plumavit que se ponen sobre el muro, y luego de eso se pone una malla de refuerzo, que es la que la protege de los golpes para que no se dañe, y también la impermeabiliza impermeabiliza el material y el muro. Y luego de eso la pintura de terminación, ¿ya?
Entonces, aquí es más o menos un detalle el 1, el sustrato, se refiere al muro propiamente tal, que sería en este caso el muro de hormigón. El 2, que es EPS, es lo que se conoce vulgarmente como plumavit o poliestireno expandido. El número 3 es una capa de material que es con el que se instala la malla. Entonces se pone esta capa base, luego se pone la malla de fibra de vidrio que tiene la resistencia a la tracción en ambos sentidos, y luego se pone una segunda capa de pasta para darle terminación a esa malla y cubrirla por completo. Y sobre todo esto se ejecuta una capa de finish, que se llama, que es una pintura de terminación que es parte del sistema. O sea, tiene componentes que son parte del sistema de acondicionamiento térmico y tiene una terminación de tipo grano. En general, este tipo de terminación, lo que se pide por los fabricantes es que se trabaje en colores claros para evitar el sobrecalentamiento de las superficies, para tener un mejor desempeño. Entonces, en general se trabaja con rangos de colores tenues. ¿Ya? Ángela, Y disculpa, ¿te aquí puedo hacer a la una izquierda consulta? se ve una imagen del edificio, entonces lo que sería con el sistema, con el ACE, o donde se pondría el plumavit, que se le llama, sería en la zona ahí que yo les puse como referencia ahí en los muros de hormigón, ¿ya? Que esos están marcados con blanco ahí. Y este es, por ejemplo, un edificio de referencia que es un CBE que ejecutamos que terminamos el año pasado, o se terminó, claro, a principios del 2020. Es un edificio que está en Arturo Prat, en el centro, en Santiago, y este se hizo acondicionamiento térmico, este es el antes, se le hizo reparación de balcones también, y este es el después. Entonces, si ustedes se fijan, todas las superficies de hormigón que se ven de base son los elementos a los que se les puso el sistema ACE, y los balcones que se ven en color naranjo y el alero son los que se repararon con el sistema de reparación, con la reparación de balcones, para posteriormente ponerle un color de terminación. Pero la superficie que es la que se reviste con acondicionamiento térmico es la superficie de atrás, digamos, la línea de fachada. Esa es la que se protege, y esa es justamente la que tiene el color gris, que es el que cumple con que sea un color tenue para no absorber los rayos del sol. Ángela, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En este caso, ¿el EPS se pega sobre la pintura o hay que raspar el muro para poder pegarlo? Depende del estado, para eso se hace una prueba. Cuando se empieza a instalar, se instala una plancha de muestra con la cantidad de base para instalar el EPS, y eso se deja secar. Entonces, en un par de días se retira la plancha, y en relación a cuánto se desprende del muro, es si se requiere raspar o no se requiere raspar. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos viendo, las losas estas de los balcones que son puentes térmicos, ¿tienen algún tratamiento de AIF también? ¿O es No, solamente no, porque, bueno, efectivamente son puentes térmicos, pero en realidad, por lo menos para el sistema, como por ejemplo fabricantes como Stock, que ya tienen bastantes años de experiencia, en general son despreciables para el acondicionamiento del edificio, y son soluciones más bien complejas, porque tendrías que ponerte a aislar todos los alrededores para poder evitar el puente térmico, que es una línea. Entonces dificulta más y en la ese solución caso, constructiva. ¿Mm? mm, y este es el único, ¿eso tiene el AIF? Espesor 50 milímetros. Ya, igual es de nuevo. Sí, sí, no es no es un espesor tan ancho. Va a tener un poquito más de 50 milímetros, porque Con la con pintura y la con la malla. capa de pintura y con la malla y con la pasta vamos a llegar pasadito los 6, digamos, los 60 milímetros. Sí. Por ejemplo, acá tal vez el problema que vamos a tener con la instalación es el tema de que para poder dar el plomo con el AIF tenés que raspar todo el edificio, y eso genera desprendimiento de plumavit y deja todo cochino, y tenemos palmera afuera, entonces también tener en No, yo creo consideración. que va a ser, o sea, si la pintura está en buen estado y no se desprende, no va a haber que raspar la pintura. Se pega sobre la pintura. En caso de que la Después, pintura tenga deficiencias y se desprenda, ahí sí va a haber que raspar.
Pero Sí, independiente no, de pero eso, el Ace igual se raspa las planchas de Plumavit sí, para sí, pero quedar un sí, poquito desalineadas y hay que pero rasparlas para dar el plomo. la pintura en realidad va a ser lo menos sucio, si es que se llegara a tener que raspar. Lo más sucio efectivamente va a ser el raspado de la superficie del ACE, porque eso hay que Claro, hacerlo de forma pareja en toda la superficie, claro. pero por otro lado también el sistema o lo que se considera es que se hace un encapsulado de los andamios. Por lo tanto, los Ya, andamios se ponen a ya. una distancia del muro y por detrás de todos los andamios se pone una malla para que Sí, justamente toda esta nievecita que se provoca, que sí, es la todo nieve, este sí. pedacito de Plumavit, cae al suelo y se deposita, digamos que en el primer piso, pero no va a estar, Ujú. probablemente se van a escapar pedazos de Plumavit, Sí, eso es una sí, por eso realidad. te lo preguntaba, claro. Pero en general Mm, con el tema del encapsulamiento se disminuye bastante ujú, que esto claro. esté flotando por todas partes, digamos. O sea, más que nada es mantenerlo lo más posible dentro de los andamios. Ujú. Sí, gracias. Gracias. Ya. Entonces, igual ahora les voy a mostrar una... Gracias, Matías, de todas maneras, por las preguntas para ir aclarando. Sí, seguro. Esto es una planta del edificio de ustedes. La planta es como si nosotros le sacáramos un pedazo, como le sacáramos la tapa al edificio y la miráramos por arriba, ¿ya? Entonces, esto es del segundo al quinto piso, que es el que más se repite. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es que en negro están marcados todos los muros que son de hormigón, ¿ya? Entonces, ahí todo lo que se marcó en rosado es lo que se va a aislar con el sistema, con el ACE propiamente tal, que es con la plancha de EPS y posterior malla, ¿ya? Y el resto de los elementos sería el cambio de ventana de termopanel para las ventanas que son de dormitorio, que están identificadas con celeste, y el cambio de ventana a ventana simple, las que están en color verde, ¿ya? Y para verlo ahora, si es que estuviéramos mirando las fachadas de frente, la fachada norte, que es la que mira hacia, digamos que hacia el río, aunque está un poco lejos a esa altura, eh, que miraría, digamos, a Simón Bolívar. Eso es la superficie que va a tener el ACE, digamos, la que está en el hatch gris. Y las ventanas azules serían las ventanas que son simples y las ventanas verdes serían las que consisten en dormitorio, que serían termopanel. Para la fachada sur, que daría hacia Irarrázaval, es la misma situación, lo que está en hatch gris sería lo que se acondiciona a lo que se le instala el EPS y la malla y el finish, y las ventanas verdes y azules son las que se cambian de acuerdo a la modalidad que solicita la resolución que norma todo esto, ¿ya? Porque para postular al acondicionamiento térmico uno tiene que cumplir con una resolución, que es la 3800, que define todos los ítems que debe cumplir un proyecto para poder postular a este incremento. Chuta, se me fue el... ahí. Hay una Y pregunta en el chat, no sé si es que lo están leyendo, pero en el chat preguntan si es que la aislación llega hasta abajo. No sé sí, si puede responder. voy a mostrarles las otras fachadas y después vemos en detalle. Esta es la Ok. fachada poniente, que es la que da hacia el centro, digamos, que da hacia el estacionamiento y que tiene este reticulado que decía Jessica, que es en fierro, que está hoy día pintado de rojo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos alternativas. O repetimos el reticulado con las ventanas, o eliminamos el reticulado y lo convertimos en muro para disminuir la superficie de ventana del dormitorio, que ya algunos vecinos, no sé si algunos, pero por lo menos un vecino ya lo hizo, o sea, eliminó las dos o tres primeras líneas del reticulado para hacer una ventana sobre eso, que al parecer es una mejor solución para el dormitorio que está asociado a esa fachada. Entonces, existen las dos alternativas: mantener la estructura de la viga y de la losa y el pilar, cubriéndolo sí con ACE, porque igual hay que aislarlo, y cambiando las ventanas con el reticulado existente, o haciendo esta alternativa de cerrar el antepecho y hacer una ventana sobre este antepecho, como replicando la solución que tiene, creo que es don Francisco el que tiene esta solución de antepecho y ventana sobre este. El departamento 56 tiene Esa esa solución, solución. Sí. claro.
y por otro lado tenemos una situación similar en la fachada. Previamente con la reunión que tuvimos con el comité, en general todos dijeron que les cargaban estos reticulados más o menos, que era súper feo el edificio. No sé si esto es una visión general, pero a raíz de eso se hicieron, existen también dos opciones: mantener el reticulado, pero aislando las superficies que son de fierro, o y también generando esta especie de antepecho y cambiando las ventanas en la zona del antepecho hacia arriba. Entonces, manteniendo la curvatura, simulando más que mantener la curvatura, simulando la curvatura del volumen, pero igualando la superficie de EIFS que está en la fachada y dejando ventanas en la zona roja, por lo que se perdería el reticulado rojo que actualmente existe en esos dos sectores, ¿ya? Entonces estas serían las opciones de eliminación del reticulado y reemplazo por un antepecho y ventana sobre el antepecho. Sobre el primer piso, lo que consultaban, el sistema no puede llegar hasta el terreno, entonces tiene que recogerse con una solución constructiva alrededor de 10 centímetros sobre el nivel de terreno, ¿ya? Entonces es como que se sube un poquito, como que se sube la basta, como que se hace la basta, digamos, como que se sube un poco los pantalones, y de ahí arriba funciona el sistema hasta el término del muro. Pero la primera franja del piso queda liberada porque el sistema no puede recibir tanta humedad directa, ¿ya? Entonces, toda la pasta y el finish tienen una protección a la humedad, pero se recomienda no iniciar en la primera franja el sistema. Entonces, claro, igual de todas maneras ahí se genera un pequeño puente térmico, pero en general queda a la altura de los sobrecimientos o de las losas, no queda a nivel de todo por el interior. Quedaría como tomando la losa de los 20 centímetros, quedaría como de 10 centímetros hacia arriba de la losa. Claro. No tomando, como dices tú, claro, el cimiento. Tengo un problema. No sé si ven mi mano levantada. Sí, estoy viendo que quería aquí hacer una pregunta. estoy viendo las preguntas del chat. La resistencia a la atracción, solo se habla de resistencia a la atracción porque en mi departamento se nota que el edificio se está asentando, ya no se pueden cerrar las ventanas. La señora Susana, ella es la que tiene la ventana que está oxidada. La señora Susana. No es ella. ¿Cuál Ella es sería la 14. en relación a ver si me devuelvo a la... Entrando al edificio a mano derecha, el primer departamento. Ah, ya queda como al frente oriente, como al nororiente. Al lado del portón de entrada, de vehículos, si le sirve de referencia. El de acá, digamos, de esta zona. Ya, perfecto. No, la verdad no me acuerdo, pero usted dice que se está asentando. Jessica, ¿tú pudiste ver algo de eso? No entré a primeros pisos del sector sur. No pude ver ese departamento. Pero por fuera sí, pero por dentro... No, por fuera no se veía... No se veía nada. O sea, se puede revisar. Por lo menos en el diagnóstico no se detectó ese problema ni se informó tampoco, no teníamos conocimiento de eso. No, el 11. El 11. Al 11, no, a ese no. Y no sé a qué se refiere con la humedad por riesgo que hay en mi departamento, a la altura. No sé a qué se refiere. La humedad por riego. Ah, por riego. Chuta, lo que pasa es que en realidad eso es un problema de uso. El riego no debe direccionarse hacia los muros. Hacia los muros. Tiene que ser hacia el terreno, y tampoco es recomendable tener jardineras ni jardines pegados a los muros. Eso en realidad es un problema del edificio propiamente tal. En realidad... No están direccionados los muros, los riegos. Pero de todas maneras es un tema de uso, depende de cómo se ejecutó el edificio, si es que se hizo aislación de esa zona, una impermeabilización adecuada, y cómo se está llevando a cabo el riego.
en realidad no, el proyecto no considera ese tipo de partida. Tere Ceballos tenía la mano levantada. Sí, lo que pasa es que no sé si lo habrán comentado antes o no, y entré unos minutos tarde. Es respecto al color. ¿El color de la fachada se va a mantener o va a quedar gris? Ahí yo tengo la duda. No, eso vamos a trabajar alternativas para poder solucionarlo, pero va a ser en base al requerimiento base, que son los colores tenues, para poder dar solución a la superficie de LEIS. En los balcones, en realidad, pueden ser distintas alternativas mientras se mantenga ese principio, porque lo que se va a pintar en realidad serían los balcones. Los balcones es donde, si quieren, se elimina el color rojo, o se cambia o se mantiene. Eso no es... Como se va a pintar igual, no tiene mayor... Pero entiendo, Ángela, que con lo que mencionabas recién, una de las alternativas es sacar los fierros rojos, y ahí no habría necesidad de pintarlos, pero claro, tú te refieres solamente a los de los balcones. Claro, lo que pasa es que exactamente, la parte de fierro rojo en realidad lo que se hace es recubrir por fuera. Cubrirlo. Lo que se hace es esconder, digamos, la solución de fachada exterior. Entonces se cierra con, en este caso tiene que hacerse con Internet, porque es el material que soporta el EIFS por el otro lado. Entonces se tiene que hacer con eso. Ya no quedaríamos con las terrazas, con hoyos, digamos, con los cuadrados expuestos. Tendríamos que ver qué nos alcanza, pero preliminarmente dejaríamos tal cual como está por dentro, pero cerraríamos por fuera y lo eliminaríamos por fuera para poder hacer la ventana. Entonces hay que ver la solución que se haga ahí para poder dejar ese antepecho, para poder recibir la ventana. Estamos hablando del dormitorio, ¿cierto? Del dormitorio de atrás, que da hacia el oriente, hacia el poniente. No, yo, o sea, estaba hablando de los balcones. Ah, ya, los que dan hacia adelante. Claro. Ya, los fierritos rojos que van... en las barandas de los balcones. Las barandas de los balcones de los demás balcones, no los de... De todos los balcones. Sí, ya, no, eso se pinta solamente. Ah, ya, ok. Sí, eso solamente se pintaría y el color va a depender de lo que se vea en las reuniones, en realidad. Lo otro que quería compartirles también son los elementos que están asociados, porque... Ángela, ¿sí? Disculpa, antes que pases atrás, ¿puedes volver a la anterior? Antes que esa. Ya, en este caso, que nosotros, soy el departamento 42, nosotros efectivamente damos con la habitación hacia el sector curvo, que es la fachada hacia la calle, exactamente. Esa sí o sí se va a sacar el reticulado por completo y se va a poner el antepecho sobre la ventana, ¿cierto? O sea, es una alternativa, que fue lo que nos plantearon en realidad en una reunión preliminar que tuvimos con el comité, porque al parecer no había mucho interés en mantener el reticulado. Ya, vale, ya. Entonces, ¿y esas ventanas serían de termopanel igual, cierto? Sí, son ventanas de termopanel porque son de dormitorio, pero haríamos un ajuste porque no va a ser una ventana de piso a cielo, sino que va a ser una ventana para mantener esta sensación, es una ventana que va a ser de una dimensión de ventana normal. Ya, vale. Y es curva, la verdad es que como bien extraño. Claro, en ese caso lo que tenemos que hacer es simular la curvatura, entonces vamos a tener que usar tangente, o sea, vamos a dejar los fijos laterales, o las ventanas laterales de apertura, y dos ventanas fijas adelante o batiente, no sé cómo, hay que ver la solución, pero lo más probable es que se convierta en 3 ventanas por departamento, 3 ventanas hacia el norte y 3 ventanas hacia el sur. Oye, y mi duda es con el antepecho que le van a hacer para la ventana de abajo, el soporte de la ventana de abajo, ¿va a ser como un espesor similar a la ventana o va a ser como... ¿Cómo va a ser ese espesor de material? O sea, tendría que ser una simulación de antepecho, pues tendría que ser más o menos con un perfil, probablemente no va a ser del ancho de un muro, pero sí va a ser más que del ancho de un marco de ventana. No puede quedar el marco de ventana colgando, digamos. Sí, es que esa era mi consulta, porque tenía el miedo de quedar como el ancho quizás de un muro, que igual es bastante ancho para hacer una ventana, entonces igual se iba a comer espacio, entonces... No, la idea es como mantener, casi ojalá no tocar la parte de abajo, sino que tratar de intervenir lo menos posible para poder generar este antepecho y dejar la ventana, y de todas maneras la intervención, la aislación térmica se pone por el balcón por fuera, por lo tanto tampoco disminuye superficie al interior del departamento.
Ya, vale, ya. Gracias. De nada. Sobre los otros elementos que están asociados al proyecto, están los extractores a instalar en baños y cocinas. También se consultó por el comité y esto en general es en relación a lo que tengan, si tienen extractores, depende si cumplen con las condiciones que establece el ministerio, que si no se pueden dejar los que tienen existentes, ¿ya? Pero se nos solicita instalar un extractor en baño y un extractor en cocina. Anteriormente se solicitaba con higrómetro o con timer, no sé en este momento qué pasa con eso porque hubo unos lineamientos nuevos que mandaron ahora en el llamado a postulación, entonces pedí la aclaración pero todavía no me la hacen, así que no sabría decir si es que van a cambiar los tipos de extractor o no, pero hay que considerarlos uno en baño y uno en cocina. Y esas más o menos son imágenes referenciales para baños, que en un caso, por ejemplo, como no había chaf, se tuvo que perforar la fachada, y en este otro ejemplo, como había chaf, se hizo en el chaf de baño, ¿ya? Y viene con la instalación eléctrica también asociada, que los subsidios no permiten hacerla embutida, y además en baño, imagínense, con la cerámica imposible. Entonces, en general son hasta encontrar el punto de conexión a la red eléctrica. Lo mismo en las cocinas. Habiendo chaf, se puede instalar en chaf y si no, se puede hacer directo al muro. Y este, por ejemplo, este es otro proyecto que también hicimos acondicionamiento térmico en Pudahuel. Este es el antes y este es para que vean más o menos como el tipo del cambio de las ventanas. Entonces, ese es el después. Entonces, si bien se mantuvo la lógica de los volúmenes, se respetó la necesidad de mantener un color claro en la base de los muros de albañilería en este caso, y los volúmenes de balcones son los que se mantuvieron con otro color para poder hacer un contraste y algo un poco más llamativo, que fuera un color muy, muy apagado. Entonces con los balcones se les dio el color. Lo mismo que hicimos en Arturo Prat también. En Arturo Prat también le dimos un tono gris que es más bien permite mucha combinación, y le dimos el elemento de color a través de los balcones previa elección por parte de las familias. Disculpa, ¿puedes hacer de nuevo la comparación con el antes y el después? Ese es el antes. Ya. Bueno, No, aquí es que igual era- cambiamos techo, este es un proyecto un poco más grande, es un condominio de vivienda social. Y ahí, si se fijan ustedes también ahí, al ladito de la cocina, ahí está la celosía por donde sale el extractor de aire de la cocina, y al lado de la ventana chiquitita del baño está el extractor que ventila también hacia el exterior a través de la fachada. Entonces, en este caso, este condominio, como era un condominio de vivienda social y no tenía prácticamente chaf, lo que se hizo es poner los extractores a la Le fachada. pega tanto como yo al cocido, po. ¿Qué? Quería poner Tiene eso. Ahí. Ya, y entonces ese es como el antes y el después. ¿Hay alguna solución para los baños que obviamente no dan hacia el exterior, como en este caso? Eso es a través de chaf. ¿Del chaf? Sí, a través de chaf. Como en este caso. Por ejemplo, a la izquierda se ve a la izquierda es el interior de esa fachada que veíamos recién, y a la derecha es el otro proyecto que les mostré antes, que ellos no tenían baños, tenían baños ciegos y las cocinas no tenían, daban una logia, entonces la única alternativa también era a través de chaf. Entonces ahí se hizo justamente en el chaf de cocina, en el baño, perdón, en el chaf de baño, y en este caso en un chaf de cocina. Perfecto, gracias. Ángela, ¿los extractores se van a cambiar todos los existentes? Si cumple los requisitos del ministerio, no deberían cambiarse, no es necesario si es que ustedes no quieren hacerlo. Si no cumple, ahí tendríamos que evaluar caso a caso, pero como requisito general se solicita que todos los baños y cocinas queden con un extractor con condiciones específicas. Ya, vale, ya, gracias. Y lo otro que se tiene que cambiar son las puertas de acceso por una puerta sólida, maciza, digamos, de madera, que en este caso, como los proyectos tienen recursos limitados, es una puerta más bien convencional, algo sencillo, pero que cumple con los requisitos, porque es lo que nos permitiría los subsidios, ¿ya? Y también en este caso creo que hay 5 puertas que fueron cambiadas
también pueden no cambiarse esas 5 puertas que ya fueron reemplazadas y se mantienen las existentes mientras cumplan con el requisito de ser puertas sólidas. Y este es el tipo de solución para la ventilación de los recintos interiores. Las puertas interiores de los departamentos se solicita las celosías de ventilación en este tipo de puertas. Aquí les puse unos ejemplos referenciales que, dependiendo de los recursos que nos queden disponibles, podríamos poner una celosía de una mejor terminación o de mejor calidad que, por ejemplo, la de Arturo Prat era más feita, pues les tocó, por presupuesto, les tocó una de metal, pero en este caso, si tuviéramos la opción, podríamos también tratar de poner una celosía de este tipo que es plástica y que tiene mejor terminación. Ángela, Y- disculpa, respecto a las puertas de acceso, Ujú. se cambia todo, ¿verdad? Marcos, Los marcos de pomeles, ustedes son de madera. sí, son de madera. eh, no es necesario cambiar el marco si es que el marco es de madera. Ya. Porque además también para cambiar los marcos, ahí sí que es mucho más Sí. complicado el trabajo. O sea, es más largo, es más complejo. Ángela, ¿Sí? yo te quería preguntar por qué no visitaron el primer piso, porque no, a mí no me visitaron en el primer piso, yo soy el 15. Quiero saber cuál fue la razón. ¿Por qué no visitaron Déjeme terminar la presentación y ahí Jessica le comenta cuál fue la situación. ¿Ya? bien. Ya, esto sobre los ductos también, esto es un tipo de ventilación que tiene que hacerse, una ventilación forzada de la fachada, que tiene que hacerse con el sistema, que tiene 2 opciones, o una perforación con un sistema de este tipo, que es un dispositivo que se pone en el muro lo más alto posible, o que por fuera, que por dentro se va a ver el dispositivo así, y por fuera se va a ver la celosía de este tipo. Ya. Y la otra alternativa es en caso de los cambios de ventana, se pueden hacer dispositivos de este tipo que se ponen en el marco de la ventana. Entonces son soluciones de este tipo, que por ejemplo para los ventanales es la única alternativa que existe, porque al ser ventanales de piso al cielo no podemos perforar la viga, por lo tanto tenemos que trabajar con las alternativas que nos quedan, que son ventilaciones a través de los marcos. Entonces por fuera se ve la rejilla y por dentro se ve el sistema interior. Son 2 partes de dispositivo. Que ven aquí, este es el exterior y el de adelante es el interior. Entonces se pone uno hacia adentro y el otro hacia afuera para asegurar que haya una salida de aire viciado, digamos. Porque en este caso, cuando se hace la aislación térmica, es súper importante la ventilación que se haga de los recintos, especialmente también en las noches, porque al estar más hermético el edificio, porque vamos a cambiar las ventanas, se va a aislar el muro, las infiltraciones de aire van a disminuir al mínimo. Entonces, eso significa que el aire, la condensación, el vapor de agua que se genera al interior de la vivienda en condiciones normales, en todo momento se genera vapor de agua. Si ese vapor de agua no se libera, genera condensación al interior del departamento. Entonces, eso es súper dañino para las superficies constructivas y para la salud. Por lo tanto, es súper importante mantener un punto de fuga de ese vapor de agua que se concentran en los recintos, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Obviamente que una buena ventilación va a evitar el problema de la condensación, pero lo más complicado es cuando viven varias personas o están mucho tiempo en el departamento. En general, si las personas están poco y no son tantas, obviamente que van a tener menos vapor de agua. En promedio, una persona genera 4 personas, una vivienda de 4 personas genera 12 litros de vapor de agua al día. Entonces, en ese caso, lo más importante es ventilar para poder eliminar ese vapor de agua antes de que se condense, que la condensación es cuando entra en contacto con una superficie fría y se convierte en agua. Entonces, mientras está a vapor, se siente húmedo el aire, pero cuando toca una superficie fría, se va a condensar. Entonces, en este caso, como sus muros van a quedar aislados, la condensación se va a provocar en la ventana de termopanel.
¿Ya? Ángela, ¿ahí esas ventilaciones irían en todas las ventanas de todos los dormitorios? Sí. ¿O solamente del dormitorio principal? No, en las ventanas de todos los dormitorios, salvo que se Ah, cambiara por el sistema de ese tipo, que sería con ducto y con un dispositivo interior y celosía exterior. Perdón, corre. ok. Ángela, disculpa, ¿y ese tipo de ventilación va a depender de lo que decida cada propietario o va a ser común para todos? Vamos a tener que hacer un estándar común, porque imagínate empezáramos a eso. poner hoyitos eso. por un departamento y celosías y Sí, po. ventilación por el otro. En realidad ahí, aparte que se vería horrible, generaría un problema al momento de ejecutar, porque no podríamos estar como a gusto de cada uno. Entonces Ya, bueno. hay que solucionar, o se hace por las ventanas, que son todas las ventanas que se van a cambiar, o se hace por dispositivo, Yo creo que eso sería lo de mejor. ventilación. Las Sí, va a ser lo ventanas. mejor. En general en las ventanas es mejor, porque Sí. no genera esta necesidad de poner el ducto en alguna parte, y si uno tiene un mueble, Claro. entonces tenemos que empezar a recorrer los departamentos a ver si tienen mueble, si no tienen mueble, si lo ponemos Oye, a la menos izquierda o a la invasivo. derecha. Sí. Entonces, en general es mejor solución esta, la del dispositivo sobre las ventanas. Además es más estético, se ve poquito, entonces cumple la misma función. Pero la diferencia es que uno de estos requiere dos de estos otros, por un tema de renovación de aire. Entonces, por un dispositivo de los redondos se necesitan dos dispositivos de las ventanas. ¿Ya? Ok. Entonces, en general va a ser como uno por hoja. Y bueno, ahí estaban los datos de contacto. No sé si ahora voy a mirar el chat. Jessica, no sé si puedes comentar a la señora del primer piso. Sí, mira, más que nada el tema de las visitas es por el levantamiento de las ventanas y de los recursos que se van a necesitar para poder generar el presupuesto. Entonces, por eso hubieron departamentos que no se visitaron y otros que sí. Y en general se visitaron los departamentos, bueno, a los que pude ingresar, en la parte oriente y en la parte poniente, donde teníamos estas fachadas de acero para ver qué tipo de solución podíamos generar. Pero más que nada por eso, porque el recorrido que se hizo fue más que nada desde fuera, por la fachada, para identificar qué edificios tenían ventanas termopanel, que las ventanas si estaban con protecciones o con malla, y ese tipo de cosas, como identificar. Jessica, es que la pregunta mía es por lo siguiente. El dormitorio principal, el que yo uso, tiene 3 ventanas y al parecer ustedes vieron una sola o a todas le van a poner el termopanel. Esa es mi consulta. ¿Qué departamento es usted? 15, el 15. El 15. Ese yo lo tengo contabilizado. Un momento. 15. Ese está contabilizado que se van a cambiar todas las ventanas de dormitorio por termopanel y la de estar comedor en simple. Ya, ¿qué significa simple, perdón? Eso quiere decir que no queda con termopanel. No, no queda con vidrio doble, queda con una ventana simple que tiene que cumplir igual con el tema térmico de la transmitancia. Lo que pasa es que el problema que tenemos son, obviamente, la cantidad de recursos disponibles. El recurso, sí, porque entonces, el edificio igual tiene una superficie súper amplia en cuanto a lo vidriado. Sí, tiene hartas ventanas y las ventanas son lo más caro. Entonces, de eso va a depender cuánto es lo que podemos hacer. Entonces, justamente Jessica ahora está trabajando en el presupuesto para ver hasta dónde podemos llegar. Y obviamente que en la medida que queden recursos disponibles vamos a poder ir incrementando esas mejoras. Por ejemplo, si existiera la posibilidad, vamos a partir con ventanas de aluminio blanca, ¿sí? Aluminio blanca Sí. con termopanel y aluminio simple. Y después seguiríamos ventana de PVC simple, ventana de PVC termopanel. Y luego de eso trataríamos, la tercera opción ya sería todo de termopanel, ¿ya?
y entonces tenemos como distintas escalas, pero todo va a depender de los recursos que haya disponibles, porque obviamente que las ventanas de aluminio de termopanel no valen lo mismo que una ventana de PVC de termopanel. Entonces, lo importante es mantener todo estandarizado, o sea, o son todas de aluminio o son todas de PVC, y partimos por termopanel y vidrio simple, y si no dan los recursos, dejamos todo en termopanel, ¿ya? Pero eso va a venir directamente relacionado con los recursos que tengamos disponibles para poder ejecutar el proyecto, ¿ya? Entonces, la idea es siempre poder ir mejorando en la medida que tengamos recursos disponibles. Y si ustedes, por ejemplo, tienen interés de decir, no, sabes que queremos cambiar a termopanel y la diferencia son 500 UF, por ejemplo, por decir algo, y ustedes están dispuestos como condominio a poner un aporte adicional para pagar esas 500 UF, eso también se puede hacer, pero tenemos que tenerlo resuelto antes del 26 de julio, porque esa va a ser la fecha en la que nosotros vamos a definir cuáles son los recursos disponibles para el proyecto, porque ya de base tenemos los 50 bases, los 120 de acondicionamiento térmico, los 25 de riesgo, el ahorro de 6,5, pero un aporte adicional, un aporte de tercero que se le llama, es un recurso complementario. Por lo tanto, si llegamos a cerrar el presupuesto, la idea es dejarlo una semana antes listo para poder ver todas estas alternativas y decirle, miren, la alternativa que tenemos, nos faltan 300 UF, 200 UF, 500 UF. Ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad no tenemos esa plata, no, nos vamos con el básico, o en realidad sí, ¿sabes que vamos a hacer un esfuerzo y los vamos a poner porque es la oportunidad que tenemos para dejar todo igual? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, existe la alternativa, pero va a depender directamente de cuánta plata sea, si ustedes tienen la disponibilidad de hacerlo, y cuántos recursos nos quedan si es que logramos gastar todos los recursos de los subsidios, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo en la medida que se desarrolle ya el presupuesto al detalle mínimo. Ángela, ¿sí? Cuando tenga costeado esas 3 alternativas que comenta sobre las ventanas, ¿por qué no las presenta al comité para nosotros después presentarlo a la comunidad? Sociabilizar el tema y ver hasta qué punto podemos ver la diferencia que puede haber, el gap entre uno y otro. Claro, esa es la idea, que Jessica pueda trabajar en el presupuesto en todo este detalle mínimo, es como en todos estos detalles pequeñitos para ir viendo si nos alcanzan las celosías de mejor estética, si nos alcanzan puertas de mejor estética, si nos alcanzan ventanas de mejor de PVC, por ejemplo, si nos alcanza termopanel. Entonces vamos a ir del mínimo viendo cómo estamos con los recursos disponibles, y en la medida que cubramos ese mínimo, nos pasamos al siguiente, hasta llegar a gastar los subsidios. Entonces, cuando nos gastemos los subsidios, vamos a saber si es que nos está quedando afuera y cuál sería el posible delta para poder cubrirlo, ¿ya? Entonces, la idea siempre va a ser llegar al mayor estándar dentro de los recursos disponibles. Y lo que no se puede alcanzar, se los comentamos para que ustedes analicen si tienen disponibilidad de hacer un esfuerzo adicional o si es que les parece suficiente lo que puede llegar a ejecutarse con los subsidios disponibles. Ángela. ¿Sí, Jessica? Ahí tiene una pregunta importante, dice, ¿cómo se uniforma con los termopaneles que ya tienen algunos departamentos? La verdad es que en general estaban en blanco. Creo que había un departamento que los tenía en café, que fue Don Francisco. Si mal no recuerdo, Don Francisco es quien los tiene café y todo el resto son blancos. Sí. Sí. Hay más de uno café. Don Francisco manifestó su disposición a pintar los blancos en caso de que se ejecutaran todo en blanco. ¿Por qué? Porque el material blanco es el más económico, en PVC incluso. Entonces, ya saltarnos a otro tipo de material yo creo que es un poco irreal para los subsidios. Entonces, lo más probable es que la disponibilidad que nos permita sea el aluminio blanco o en el ideal el PVC blanco, ¿ya? Entonces, no creo que estemos en condiciones de saltar a un color. Pero es solo en este caso. Ángela, aquí dice, mire, consulta aquellos departamentos que cerraron sus balcones con ventanales, tanto dormitorio como comedor. Los ventanales nuevos que se van a cambiar, ¿se pondrá antes del balcón?
Se supone que se tienen que cambiar las ventanas que corresponden por el proyecto, no se van a tocar las ventanas de los balcones. Si los balcones están cerrados, se mantienen tal cual. Se hacen las reparaciones solamente y se dejan como en las condiciones originales. ¿Tienen más consultas? Esas son las consultas que estaban Hay en el chat. una mano arriba del departamento 26. Paloma. Hola, fui la que hice la pregunta. Lo que pasa es que mi mamá cerró en el departamento 26 lo que es el living comedor y lo que es su pieza, donde están los balcones. Entonces, si se ponen estas ventanas, no sé, bueno, es a gusto de mi mamá o a elección de ella, pero se quita la amplitud de... ¿Ella quitó del las lugar. ventanas? ¿Ah? Ella eliminó las ventanas. Claro, ella Sí. eliminó la que es del... No, entonces no se ponen. No se Del ponen. Las comedor. ventanas, bueno, se trabaja siempre con el proyecto original. Si, por ejemplo, me pasó también en los pisos del 7, que cerraron el balcón y había el 71, si no me equivoco, sacó sus ventanas originales, las que daban a estar comedor y las que daban a dormitorio. En ese caso, esas ventanas no se cuentan y se deja como está ahora. Sí, pero en el departamento 26, lo que es estar y comedor, ahí se eliminó el ventanal, sí, pero lo que es el dormitorio no se eliminó el ventanal. Entonces, ahí se debería cambiar el ventanal. En el dormitorio sí, con Ya, termopanel. perfecto. O Sí. sea, Y lo otro... la lógica va a ser, si la ventana existe, se cambia. Si la ventana no existe, no se cambia. Se deja tal cual como está, en el original en la actualidad. Perfecto. Pero siempre se toman las ventanas, las que se van a cambiar por termopanel, dormitorios y el simple en estar comedor. Si no está, se deja tal como está. Lo otro le quería pedir como favor si las presentaciones que están realizando las pueden compartir con el edificio La Palma. Claro, no, sí, de todas maneras, no sé si en las reuniones anteriores has recibido la información a través de los correos. Nosotros tenemos una base de datos con los correos y a todos esos correos les mandamos las citaciones y luego el video de esta presentación y las presentaciones asociadas. Entonces, si hay alguien que no haya recibido estos correos, me puede mandar por último por el chat del grupo o al correo por ejemplo, Renueva. no lo recibí. Sí, yo no lo recibí, así que ahí te acabo de enviar mi correo. Ya, y este del departamento 26. Sí, yo también voy a enviar mi correo porque mi mamá no pudo asistir y yo le quiero enviar la información. Ya. El departamento de Teresa Ceballos es el 56. 56, y estoy metiéndome aquí a la base de datos al tirar. Ay, me equivoqué. Me equivoqué de archivo. Aquí está, el 56, espérame, 56, David Peredo tengo. Sí, falto yo. Y me gustaría recibirlo igual. Ya, pero David Peredo corresponde. Sí, sí. Ya, entonces, punto y coma, y Tere Ceballos. Correcto. ¿Y tu correo sería otro o sería Tere Ceballos? Ahí te lo puse aquí en el chat. Ah, ya, es que no estoy viendo porque estoy en la planilla. Dice Tere Ceballos f@gmail.com. Tere Ceballos F. Sí. 56. ¿El del departamento 11 tampoco recibió el correo? ¿No ha recibido sí, pero el correo? es que vamos a ir por orden. Pero que primero Tere Ceballos. Paloma, me aparece solo Tere Ceballos. ¿Ese es el tuyo o el de tu mamá? No, Tere Ceballos soy yo, del 56. Ah, ya, perfecto, ya. Tere Ceballos F con F de flor. Sí. Tere Sí, no, sí lo copié, sí lo estoy viendo. Lo que pasa es que tenía la duda de si era el de tu mamá o el tuyo. Ángela, no sé si ya es del 26 la de la mamá. Ángela, ahora copie el de la señora Susana. Sí, del 11. Jessica, ¿me das un momento? Estoy viendo las cosas, por favor, un poquito. Sí, la señora Susana, su correo está correcto y debería haber recibido los correos. ¿No recibió los correos? Señora Susana. 26.
Y el otro es el 26. Sí, y efectivamente P. Larraúna no lo tengo, tengo J. Cortesalti, es el correo que está en el 26. Y ahora Sí, acabo de incluir a P. Larraúna. gracias. Ya, no sé si alguien más, por lo menos ahí incluye esos dos correos. La señora Susana ya estaba incluida. Sí, sí dice que ya, sí lo ¿Sí lo dice que recibió? sí Ya, lo recibió, perfecto. sí. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna Sí, una observación. pregunta, Ángela, Jessica, si nos puede Matías. responder. Una vez que se puedan ejecutar estos trabajos, ¿qué duración tienen según su experiencia? En general no son cortos, porque estamos hablando de varios pisos, de la reparación de los balcones y el tema de leyes, yo no consideraría menos de un año. En realidad no es lento, pero tampoco es rápido. Y el tema del cambio de las ventanas, con la coordinación con los departamentos, en los dispositivos, toda la parte como la parte más chiquitita interior, entonces hay hartas cosas, como harto detalle. Yo creo que lo ideal es ejecutarlo en un año, que es la vigencia de los subsidios, pero mi experiencia es que, especialmente en pandemia, ha sido más lento. Entonces, lo mejor es considerar un año de trabajo en general, desde que se inicie la obra propiamente tal hasta terminarla. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, pero más o menos vamos a estar dentro de ese rango. No creo que mucho menos ni mucho más. La señora Susana levantó la mano. Sí. Mi pregunta es la siguiente: si se elige solución de plástico, ¿qué va a pasar con el edificio que está asentándose? Disminuye porque en mi departamento ya no se pueden sacar las ventanas, por ejemplo. ¿Pero sus ventanas son de fierro? Son de aluminio. ¿Son de aluminio? Sí. Lo que pasa es que, como le decía anteriormente, vamos a tener que evaluar ese caso, porque la verdad es que no teníamos antecedente de asentamiento, ni Jessica lo observó en forma exterior y habría que verlo en detalle. Entonces, preferiría mejor que lo viéramos antes de poder darle una opinión para tener mejor conocimiento. Perfecto, ok. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario. De todas maneras, como les decía, le vamos a mandar un correo. Lisan va a mandar un correo donde se incluye en la presentación, las dos presentaciones, la presentación de Jessica y la presentación mía respecto a los alcances del proyecto, diagnóstico y alcances del proyecto, y también un link para un formulario. Este formulario es súper importante que ustedes ingresen, hayan asistido o no hayan asistido a esta reunión, ¿ya? Porque ahí vamos a poner la asistencia. Es solo en términos de asistencia, ya no tiene nada que ver con aprobar o no aprobar el proyecto. Es solo para decir, estuve presente en este Zoom o revisé la información posteriormente a través del video. Es solo una constatación de haberse informado, ¿ya? Entonces ahí en ese link van a tener acceso al video y van a poder introducir su asistencia con los datos de su departamento, su nombre de su departamento y un par de datos básicos, y si tienen alguna consulta también va a haber un ítem para poder hacer alguna consulta asociada al tema, ¿ya? Asimismo, revisar con más calma los contenidos que se presentaron hoy día en la presentación tanto de Ángela como de Jessica, así que, porque van a ir adjuntos, así que los vamos a estar enviando durante el resto de lo que queda de semana. ¿Tienen alguna duda antes de finalizar la presentación? Sí, yo tengo una última duda, Lisan. No sé si lo habrán dicho antes, la verdad, pero ¿cuándo deberíamos tener respuesta si es que este proyecto es aprobado o no? A más tardar, o cuándo podríamos tener luces, como luz verde para iniciar. Cuando vamos a saber si es que vamos a tener dos hitos. Un primer hito va a ser la habilitación, que está, espérame, es que lo vimos al principio, pero no alcanzaste a verlo porque estaba en la presentación, estaba en la primera lámina de mi presentación, entonces... pero no te preocupes, si después van a enviar la presentación lo veo ahí. Chupa ya, espérame. No, sí, es cortito porque igual es importante, por si acaso alguien más tampoco lo alcanzó a ver, que es el tema de los plazos, es importante.
que en este caso nosotros estamos en esta etapa, en la etapa 2 de elaboración y presentación del proyecto, en este cuarto cajoncito, digamos, elaboración del proyecto y digitación. ¿Ya? Entonces, la digitación, nuestro momento clave es el 28 de julio, donde se va a digitar el proyecto a través del sistema. Entonces, ahí nosotros vamos a declarar cuántos son los recursos que vamos a utilizar y cuáles son los recursos disponibles. Y eso va a generar un proceso de habilitación, que significa que la Seremi, va a tomar todos estos antecedentes de la digitación, va a hacer correr los parámetros regionales para definir la priorización de los proyectos, porque hay una cantidad de recursos, por ejemplo, no sé, pues, 200.000 UF, por decir algo. Entonces, esas 200.000 UF se van a ir repartiendo entre los condominios que tengan mayor puntaje. Entonces, los de mayor puntaje van a ir recibiendo los recursos hasta que se acaben los recursos disponibles para el llamado de este año. Entonces, con la habilitación, nosotros nos van a sacar una resolución donde va a decir el condominio está habilitado o está en lista de espera, ya que eso significa que no hay recursos para el proyecto, pero en la medida que se caiga otro que no pase la etapa de evaluación, podría salir beneficiado. ¿Ya? Entonces, en cualquier caso, nosotros tenemos que tener el proyecto listo. Sepamos, o sea, salga o no salga habilitado, porque en realidad el periodo es tan corto que si no elaboráramos, si esperáramos que nos habilitaran para elaborar el proyecto, no alcanzaríamos. Entonces nosotros igual vamos a trabajar para presentar el proyecto al CERVI. Entonces, una vez habilitado por la Seremi, nosotros sabemos que el proyecto cuenta con los recursos. O sea, existen esos recursos destinados para el condominio. Si sale habilitado en preseleccionado, significa que no hay recursos para el condominio y solo va a tener en caso de que la Seremi otorgue más recursos o otro proyecto se caiga, ¿ya? Y en la otra etapa importante va a ser que el 26 de agosto, cuando nosotros sepamos este proceso de habilitación, nos van a habilitar para poder ingresar el proyecto al CERVI. Entonces, ahí en ese momento empieza la etapa de evaluación, de calificación del proyecto. Entonces, ahí el Departamento de Estudios del CERVI va a revisar todos los antecedentes, va a ver las planimetrías, las especificaciones técnicas, los presupuestos, todo lo va a evaluar, va a revisar, va a hacer observaciones en caso de que encuentre algún problema, y eso finalmente entrega una calificación, que es que el proyecto está aprobado o rechazado. En caso de salir aprobado, luego de eso viene la selección del proyecto. Entonces, de acuerdo al programa actual, que podría sufrir variaciones, pero hasta el momento el programa actual dice que el 30 de noviembre nosotros deberíamos ya saber si es que el proyecto fue seleccionado o no. ¿Ya? Perfecto, pero lo más probable es que ya en el proceso de habilitación del 3 de agosto, del 26 de agosto, sepamos ya si es que vamos a poder entrar, tener recursos para entrar, o si vamos a quedar en lista de espera, o si definitivamente no quedamos habilitados y ya ni siquiera podemos ingresar el proyecto. ¿Ya? Ya, okay. En general, la demanda que ha habido por el programa todavía no supera la oferta, o anda por ahí. Entonces, en general, todos los proyectos que han ingresado han salido beneficiados, pero a medida que pasan los años, más proyectos empiezan a ingresar y obviamente que la oferta es más o menos la misma, entonces hay posibilidades de no quedar dentro. Pero hasta el momento, por lo menos todos los proyectos que nosotros hemos postulado han sido beneficiados a la fecha. ¿Ya? Así que ojalá este año no sea la excepción y que los proyectos. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario, vi algo en el chat parece. Que se vaya, en cada etapa que se vaya avanzando van a informar vía mail. En realidad vamos a ir haciendo reuniones, igual como esta, vamos a ir haciendo reuniones, en este caso nos falta una nueva reunión para la presentación del proyecto y la aprobación para poder ingresarla al Servio, y posterior a eso, cuando ya sepamos el resultado del proyecto, a lo mejor podríamos hacer una reunión intermedia para poder informarles que salió beneficiado. ¿Ya? Pero también puede ser a través de correo, porque en realidad sería más responder consultas o algo de ese tipo, porque cuando salgan seleccionados, ahí vamos a empezar las reuniones periódicas del plan de acompañamiento social, donde el ISAN va a liderar en relación a todas las temáticas que vamos a trabajar como copropiedad.
pero eso ya va a estar más sujeto al beneficio. Entonces, por lo menos cualquier cosa relevante cuando tengamos la resolución de selección la resolución de calificación del condominio, o después tengamos la habilitación del condominio, se los vamos a ir mandando por correo a todos los correos que tenemos registrados. Y le vamos a informar obviamente al comité, que le podrá informar a las personas que no tengan un correo registrado. ¿Ya? O sea, yo creo que tenemos posibilidades en la medida que la demanda siga siendo más o menos igual que la oferta. Por lo menos hasta el momento, afortunadamente, todos los proyectos que hemos ingresado han sido aprobados. Por lo tanto, si nos dejaran ingresar, tengo la confianza de que trabajamos bien como para poder salir calificados, pero más que nada el escollo va a ser si es que estamos o no, si es que entramos o no, porque ustedes son un condominio que ya postuló una vez, que no son del IPS y que además no tienen un deterioro mayor, sino que tienen un deterioro bajo, digamos. Entonces, todas esas cosas les van restando puntos. Lo que yo creo que vamos a estar como abajito de la cola, ¿ya? Pero en la medida que haya recursos, deberíamos poder entrar. Súper. Ángela. Sí, don Julio. Sí, hola. Sí, Julio. Quiero hacer un comentario a la comunidad que está en este instante conectada y quiero decirles de que posterior, en una fecha próxima, muy próxima, vamos a hacer un llamado, una reunión de toda la comunidad para interiorizarlos de este proyecto a los que no estuvieron y también hablar del financiamiento, cómo va a ser, y algunas dudas que quedan todavía respecto de los avances al interior de la comunidad. Hay varios proyectos que se están realizando, otros que ya se realizaron, y unos que vienen a futuro independiente de esto. Por lo tanto, la invitación es a que se integren al próximo llamado que vamos a hacer, que viene muy pronto, y que puedan participar de la comunidad, que es el llamado que vamos a hacer para que nos juntemos todos y analicemos esto que estamos hablando hoy día, más lo que está en desarrollo. Así que eso quería hacerles mención para que lo compartan con sus vecinos si es que tienen contacto con otras personas. Y me alegra bastante que hoy día se haya conectado gente que nunca antes había participado y que se está enterando hoy día de las cosas que se están haciendo. Eso es bueno. Y doy las gracias nuevamente por el apoyo que tuvieron todos al firmar los formularios y la colaboración que tuvieron con la administradora, la señora Jessica, para poder sacar adelante esta certificación. Eso. Es posible, complementando lo anterior, es posible que tengamos que hacer otra consulta por escrito para poder aprobar el proyecto, porque si bien lo vamos a poder presentar aquí a través de asamblea virtual, digamos, lo más probable es que Serviu nos va a pedir el documento formal, y como no se pueden hacer asambleas por el aforo, la fórmula va a ser la consulta por escrito, que va a ser un documento similar al anterior, donde se van a establecer cuáles son las partidas que considera el proyecto, cuáles son los ítems generales, para que puedan dar su visto bueno como copropietario. Sí, ese es uno de los puntos que le vamos a hacer presente en la reunión nuestra, interna, digamos, de la comunidad completa. Y ahí lo que nos van a pedir es el 75% del quórum. Correcto, exactamente. Bueno, gracias, eso era. Gracias, don Julio. Perfecto. ¿Les queda alguna duda antes de finalizar? No, agradecerles nomás la presentación y la disposición para la comunidad. Eso. Bueno, gracias por la participación, porque en general es un promedio superior a las otras comunidades. Muchas gracias a ustedes. Volver a insistir lo mismo que indicaba Ángela, que por favor puedan ingresar al link, porque en la reunión pasada que tuvo que ver con la difusión, igual tuvimos muy poquita asistencia en el link propiamente tal. Entonces, independiente de que usted haya asistido a esta reunión, deben ingresar al link, y bueno, sus vecinos también, quienes estuvieron ausentes, también lo deben hacer. Claro, eso sería el equivalente a las firmas que se hacían cuando ustedes postularon la vez anterior.
sería más o decir menos presente. el equivalente, ir convenciendo a los vecinos para que se metan al link, Ahí para que está. revisen y para que metan su asistencia al sistema. Es como decir presente. Exacto. Exacto. Ya. Es como decir presente. Gracias. Buenas noches. Y para la Gracias, próxima Mónica reunión vamos a estar y informando. Lisa. Buenas por correo. noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Buenas Bueno, muchas noches. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Pescado.